Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar del erotismo y numismática, o mejor dicho, del erotismo en la numismática. Para ello tenemos que remontarnos muchos siglos atrás en el tiempo, hasta la Edad Antigua, concretamente hasta el siglo VI a.C. Esta pequeña moneda que hoy tenemos el privilegio y el placer de ver aquí en el canal nos va a ayudar a transportarnos a aquella época y aquel lugar donde fue acuñada. Aquella época en la que se acuñaron estas primeras monedas en las que aparecen representaciones eróticas más o menos explícitas. Y aquel lugar que se trata de la isla de Tasos, una isla situada en la zona noreste de la actual Grecia, en la parte más septentrional del mar Egeo, muy próxima a la costa de Tracia, a tan solo 8 kilómetros. Y esta isla en la antigüedad fue muy famosa por sus ricas minas de oro y sobre todo de plata, lo cual favoreció que se acuñara moneda desde tiempos muy antiguos en esta isla. Se dice que ya sobre el año 525 a.C. se empezaron a acuñar las primeras monedas. Además de por sus metales, la isla también fue muy famosa por la calidad de sus vinos. Este hecho es un detalle importante en relación con nuestra moneda, puesto que la escena que aparece en el anverso, que estáis viendo aquí, esta escena con estos dos personajes, esta escena, como digo, pues se trataría de una representación de la fertilidad de la tierra, de la propia isla, unida al agua. Ambos elementos encarnados en el sátiro y en la ninfa, que en Tasos, en esta isla, estos dos elementos se fusionan para dar como fruto su apreciado y afamado vino en la antigüedad, bebida relacionada con el néctar de los dioses, y de hecho posteriormente la religión cristiana también representó la sangre de Cristo a través del vino. El pan sería el cuerpo y la sangre el vino. Pero bueno, volviendo al tema que hoy nos ocupa, el erotismo y la numismática, esta escena que comentábamos del sátiro y de la ninfa, que vemos en el anverso de nuestra moneda, se puede decir que estas piezas, que estas monedas, pues serían las primeras en que aparecen o que introducen motivos eróticos de manera más o menos explícita. Aquí vemos este sátiro, este personaje mitológico, cómo está agarrando a la ninfa. Está arrodillado, como veis, una rodilla en tierra, la otra alzada, y sobre esta pierna izquierda estaría apoyada la ninfa. Bien, pues estas monedas se llamaron estáteras. Y antes de pasar a hablar con más detalle de ellas, vamos a recordar que los sátiros eran personajes mitológicos que solían acompañar al dios Dionisos y estaban o solían estar representados de manera lujuriosa y ebria, puesto que eran amantes del vino, de la música y de las mujeres. El dios Dionisos, como sabemos, estaba muy relacionado con el vino y con los placeres carnales. Y este dios era la deidad principal de esta isla. Era la deidad principal de Tasos. La escena que aparece en el anverso de esta moneda representa esa fertilidad de la isla, de la tierra, unida al agua, es decir, esta fusión de los dos elementos encarnados en el sátiro y en la ninfa, y de cuya unión pues saldría como fruto ese famoso vino. Y todo ello, como vemos, íntimamente relacionado con el culto al dios Dionisos. En cuanto a la moneda propiamente, estas estáteras se acuñaron a partir del año 525 aproximadamente, antes de Cristo, y sus emisiones llegaron hasta el 411 o 404 a.C., según las fuentes. Hay quien dice que hasta el 411 y otros hasta el 404 a.C. Concretamente, este ejemplar se sitúa entre el periodo del 435 a.C. y el 411 o 404 a.C.
Estas estáteras eran piezas de plata. Esta concretamente tiene un peso de 3,5 gramos aproximadamente y unos 15 milímetros de diámetro. Está bastante centrada, tanto su anverso como su reverso, en el que vemos este cuadrado incuso dividido en 4 partes. Pero en cuanto al anverso, veis que está muy centradita la escena, está muy redondita la pieza, a pesar de tratarse de monedas acuñadas a martillo, lógicamente en aquella época. El anverso es anepígrafo, no aparece ninguna leyenda, solamente la famosa escena del sátiro arrodillado hacia la derecha y agarrando por la cintura a la ninfa, que hay que pararse, detenerse en este detalle del brazo derecho de la ninfa, está alzado, está hacia arriba y su mano está abierta como en forma de Y. Este es un detalle importante. Una Y o una especie de cuenco. También tiene su significado simbólico. Y la mano, o sea, el brazo izquierdo, lo tiene hacia atrás, como apoyado en el suelo. Ahí está. Los dos personajes protagonistas de la escena del anverso de estas estáteras. En el reverso, como veíamos, un cuadrado incuso y dividido en 4 partes. Ahí se aprecia 1, 2, 3 y 4, con diferentes formas. Este tipo de representaciones no tenían ninguna connotación moral negativa. La visión de la sexualidad en aquella época era muy diferente a la que se ha tenido en épocas posteriores o incluso a la que tenemos en la actualidad. La sexualidad y el erotismo no se veían con la misma moralidad restrictiva o represiva de otras épocas. En aquella época se trataba de una simbología asociada al culto religioso y a la cultura de aquella época. Estos cultos o ritos asociados con la fertilidad, con la fecundidad y con el amor. Las representaciones tenían como objeto, además del culto a Dionisos, también la promoción comercial de sus vinos, que como hemos dicho eran muy apreciados y muy valorados en la antigüedad. Estas estáteras también se dividían en fracciones de 3 y 6 partes, es decir, había tercios de estátera y sextos de estátera. El peso de una estátera rondaba los 9 gramos. Y esta pieza, como comentaba, tan solo ronda los 3,5 gramos, por lo que podría tratarse de una de esas fracciones. O bien cabe otra posibilidad, como apuntan algunas otras fuentes, de que se tratase no de acuñaciones originales de la isla de Tasos, sino de imitaciones de otros pueblos tracios. Caben esas dos posibilidades, debido al peso que era bastante inferior a lo que debía pesar una estátera. Por lo tanto, bien se trataba de una fracción de estátera o de una imitación de otros pueblos cercanos a la isla. Bien, y ya para finalizar el vídeo, apuntar que durante esos 100 años, 100 y pico de años que duró las emisiones de estas monedas con esta tipología erótica del sátiro y de la ninfa, pues hubo una curiosa evolución en los personajes representados. En las primeras, en las más antiguas, el sátiro aparece joven y la ninfa opone resistencia, con la mano derecha alzada hacia arriba, como en este caso, y con la mano en forma de Y o de cuenco. Mientras que ya las últimas emisiones de este tipo, el sátiro aparece como más anciano y la ninfa más relajada, ya no opone resistencia. Así que yo me imagino que este ejemplar pertenece a una etapa intermedia entre las primeras y las últimas, puesto que la ninfa aquí no
no parece que oponga mucha resistencia, está relajada aparentemente, pero mantiene su brazo derecho alzado y la mano abierta en forma de Y. Y el sátiro, pues no parece demasiado anciano, pero tampoco joven. Así pues yo interpreto que podría tratarse de esas emisiones intermedias. Bien, pues nada más. Dejamos el vídeo aquí, esperando que os haya gustado estas primeras monedas en las que aparecen estas representaciones eróticas. Y nada, nos vemos pronto en el siguiente vídeo. Hasta entonces, un saludo a todos y todas.